Y como nos apasiona conocer estas historias de éxito de boca de sus creadores, tenemos hoy a Eglé y a Marcos de Pastel y Crema. Bienvenidos a Factor E. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a tener una conversación muy linda y vamos a hablar de los inicios, ¿no? Todos los sueños que empiezan los proyectos con una idea. En el caso de Pastel y Crema, ¿cómo fue esa idea y de quién de los dos surgió? A ver, esta idea viene en la cabeza de nosotros desde Venezuela. Solo que, bueno, nunca pudimos hacer nada ya por situación país, económica, por, bueno, muchas cosas. La verdad que no nos sentíamos, digamos, que había las garantías necesarias para poder hacer una inversión como tal. Y bueno, luego aquí, factor trabajo. Cuando comenzamos nosotros a llegar a trabajar aquí, los trabajos son muy complicados, te tratan muy mal. Entonces hasta que al final dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos y vemos qué pasa. Y bueno, yo creo que en mi caso siempre había ese sueño, o yo lo pensaba mucho de, ¿sabes? De tener un café, o sea, y esa cercanía con el cliente, o sea, de conversar, es algo así como que estar en casa y recibir, ¿no? Claro. Y obviamente, claro, al migrar veníamos con una idea que obviamente al incluirnos en el sistema y tal, nos dimos cuenta de que no era el proyecto con que veníamos y que claro, yo desde allá ya venía trabajando en la repostería, o sea, siempre me ha gustado la cocina, entonces claro, era unir la pasión porque nos une el conocer, o sea, los sabores, somos, o sea, como decir, catadores porque nos gusta un buen servicio, una buena comida, esa reunión en casa, o sea, de que todo sea a través de la comida y la familia. Entonces, bueno, se nos presentó la oportunidad. Y nada, aquí estamos, ya 5 años, casi 5 años en este rubro de la hostelería y bueno, cafetería Panadera. Exacto, y precisamente hablamos de una idea que ya no es solamente eso, ya es una idea que hay que impregnarle personalidad, amor, ¿no? Pasión. De su negocio y de su proyecto, ¿qué cosas de ustedes le han impregnado al negocio? Hablemos un poco de la esencia de lo que es Pastel y Crema. Yo creo que la esencia de Pastel y Crema es la calidad y la frescura. Es algo, como te dijo Eglé, nosotros somos muy buenos catadores de comida, tanto de dulce como salado. Nos gusta ir mucho a restaurantes y probar cosas diferentes todo el tiempo. O sea, pero quisimos que eso fuera la base del negocio, la frescura y la calidad de los productos. Claro, y retomar un poco eso de lo artesano, porque obviamente, o sea, como últimamente, o sea, todo más la vida agitada, todo más industrializado y queríamos rescatar eso, ¿sabes? Esto de hacerlo desde cero, ese sabor a casa, obviamente al estar fuera de nuestro país, rescatar estos sabores que nacimos con ellos, que crecimos, de mantenerlo en nuestros hijos. Obviamente sentirnos en casa después, ¿sabes? De tener de apartarnos así, como decir, vamos a decir a la fuerza, que no queríamos, pero bueno, estamos. Pero bueno, era eso, o sea, queríamos eso de lo fresco, de la calidad de los productos, de los ingredientes, del sabor, de rescatar todo eso. Y como te digo, o sea, del compartir y de que sea, o sea, de sentirte en un espacio, que seas tú, que te llenes de alegría y no sé, de emociones. Estamos horneando momentos realmente. Qué bonito. Precisamente esa transición de la que hablamos, cambiar de país, de Venezuela a España, empezar de cero, requiere mucho valor y mucho apoyo también de una comunidad. ¿Cómo han encontrado ustedes estas alianzas, conocer gente a través de su proyecto, de una comunidad que los ha aceptado, que es donde estamos ubicados? ¿Cómo ven eso para que le hayan abierto las puertas a Pastel y Crema y tenga el éxito que hoy en día tiene? Vale, bueno, principalmente nuestra clientela es venezolana, un 60% creo yo. Luego sí es verdad que los españoles se han integrado poco a poco y los que llegan no se van. Más bien está el boca a boca y viene más gente recomendada por los mismos españoles, cosa que esto no es de ellos. O sea, esto no es una panadería española. Pero bueno, yo creo que es lo que vuelvo y digo lo de la calidad de los productos y la frescura. Creo que ellos eso le dan un poco de importancia. Y yo creo que por eso que se han quedado. Claro, y yo creo que también o sea, ese calor humano que le aportamos a la marca, o sea, esa cercanía,
que tenemos con el cliente, o sea, de que se sienta atendido, o sea, ese cariño, esa sonrisa. Obviamente, como te digo, o sea, el cariño con que hacemos nuestros productos, porque como te digo, o sea, es algo que se hace desde cero, que lleva mucho trabajo, es mucho sacrificio para nosotros, entonces claro, se ve reflejado y eso es lo que ha mantenido, ¿sabes? La comunidad. Obviamente también es un componente de nostalgia, o sea, de sentirse como una tribu. Claro. O sea, agradezco de verdad que la comunidad, o sea, española nos ha aceptado, aprobado, o sea, se ha visto abierto, Claro. ¿sabes? Bueno, también eso es porque los españoles, digamos que o están casados con una venezolana o con un venezolano, o tienen un primo, ¿sabe?, que viene de allá, o sencillamente españoles que vivían en Venezuela, que se regresaron acá, y obviamente en Venezuela probaron lo que es el cachito, el golfeado y todo eso, y bueno. Hay ahí se receptividad, hablamos de receptividad, de gente que se enamora de los productos que a lo mejor no conocían. Hablemos un poco de esos productos que nos enamoran de Pastel y Crema. Ya desde el lugar se siente un ambiente cálido, tranquilo, el rosa le da una sensación de calidez, y ahora hablamos de esos productos estrella que estabas comentando para los que no los conocen. Bueno, para los que no sepan, nosotros tuvimos un poquito más de 2 años para llegar a la receta que queríamos, porque no es lo mismo hacer un cachito aquí y un cachito en Venezuela. Harina es completamente diferente, azúcar es completamente diferente, la sal, todo. Parece mentira, tú dices, bueno, es azúcar y sal, pero al tú ponerlo en la mezcla, no es igual. Claro. Entonces, bueno, antes pruebas y esto no, y esto sí, y modificamos esto. Muchos de nuestros productos, desde que nosotros comenzamos, han llevado variantes, lo hemos cambiado por cualquier cosita a lo que hemos querido mejorar, pero siempre mejorando. Claro, nos hemos destacado, o sea, nuestro producto, como dices, de la parte salada es el cachito. Cachito, expliquemos qué es el cachito. Bueno, el cachito forma parte de nuestra infancia, es el desayuno casi número 1 estrella de nuestro país. Es un pan de masa suave que está relleno con un jamón picadito, jamón tipo York para aquí en estas latitudes, tipo ahumado. Entonces se han hecho variantes en cuanto a los rellenos para darle un poquito de oportunidad a otros paladares, pero así es en forma como de media luna. Nosotros lo hemos hecho un poco más alargado para quizás, cada región también tiene, o sea, su forma, su manera de presentarlo, pero es así. Ese es el clásico. Nos hemos destacado por él, como te digo, hemos trabajado esa masa, hemos trabajado esos ingredientes para tratar de llegar a ese sabor. Y bueno, lo hemos logrado, parece que sí, la gente dice que sí. Y bueno, y también nos hemos caracterizado en la parte de pastelería, o sea, es donde más, y bueno, es la parte que también más me gusta. La parte dulce. Exacto, sí, entonces es recrear esa tartaleta de fresa, los profiteroles, o sea, la tres leches, con ese sabor de nosotros. Hay mucha influencia, o sea, trabajamos con técnicas, me gusta la pastelería francesa, entonces trato de utilizar técnicas de pastelería en ese sentido. Obviamente hay mucha influencia también americana, entonces hay una mezcla de todo, y bueno, con ese saborcito del venezolano, ¿no? Claro. Que nosotros tratamos de todo el mundo adaptarlo a nuestra cultura y a nuestro sazón. Entonces, bueno, es lo que presentamos, de verdad que, bueno, gracias a Dios, hemos calado y ha sido una buena aceptación. Por favor, claro, necesito que sí. probarlo. Hablábamos de todo ese trabajo que hay detrás del cambio de ingredientes de un país a otro. Hay mucho trabajo que no se ve, y que pues dificultades, ¿no? Como todo lo que un emprendedor también con lo que tiene que lidiar. ¿Cuáles dirían que han sido esas dificultades que han superado en el camino? Bueno, han sido varias. La primera, y creo que la más importante de todas, porque es el inicio, es que abrimos el negocio en mayo del 2020, en plena pandemia. O sea, tenemos todo listo, se presentó la pandemia, a una semana había el negocio. Entonces nos quedamos así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tuvimos 3 meses pagando alquiler, pagando todo, absolutamente todo, sin recibir un solo céntimo. Y luego, bueno, comenzar en pandemia, la gente no quería entrar, sí quería entrar, entonces había mucho escepticismo con lo del COVID. Entonces, bueno, eso nosotros dijimos, mira, si pasamos el primer año, seguimos, porque era muy, muy duro. Sí. Luego vino algo que también
nos completó la vuelta, y que es lo de la en enero, que fue la Filomena. Eso fue algo también que nos dio bastante duro. Una crisis climática que tuvimos aquí en España. Fueron muchas cosas, nieve. Una detrás de otra, pero bueno, sí es cierto que había en nosotros, y sobre todo él, o sea, esa fe y esa creencia de que lo que estábamos haciendo estaba bien. O sea, nuestro producto era bueno, o sea, eso. Crees en el producto. Exacto, creer en lo que estábamos haciendo y que en nuestras manos y en nuestras capacidades. Entonces es una cuestión de, yo creo que lo más importante es esa perseverancia. O sea, que estamos allí y que creemos en lo que hacemos. Porque como te dice mi esposo, o sea, pasamos tantas cosas, el COVID, la Filomena, también la familia, porque en ese momento al inicio, o sea, mis hijas estaban pequeñas, o sea, la separación, de tener que ofrecer tantas horas de trabajo para poder levantar, el poder entender el sistema, o sea, lo que era la parte de impuestos, o sea, toda la gestión administrativa que llevamos en otro país. Sí, o sea, y llevamos tropiezos, o sea, hicimos mal. Y yo, ¿pero por qué? O sea, no, ¿y qué es esto? Pero no, tenemos que aprender. Claro. Y yo le decía a él, o sea, la cuestión, y le digo a los conocidos que están en este medio, que quieren, o sea, que realmente es, o sea, aceptarlo, es una cuestión de aceptación. O sea, que el sistema es así y hay que aceptarlo y hay que, o sea, como que yo le digo, es a surfear. Vámonos a esta ola a surfear y a seguir esa ola en ese sentido, porque si vamos en contra y también es una cuestión de actitud. O sea, es que sí, o sea, que lo vamos a lograr, es que sí podemos. Y bueno, yo no sé, aquí tenemos 5 años y una cuestión también que en nosotros es la fe. O sea, somos muy creyentes, o sea, tenemos fe y bueno, eso nunca nos separa. Y bueno, y también la unión familiar, porque a pesar de esas distancias, o sea, nos compenetramos. Mis hijas de verdad, o sea, han sido un apoyo, nuestras madres, o sea, mi cuñado, o sea, todo de verdad, mis hermanos fuera también, o sea, siempre, como sea, siempre hemos tenido ese apoyo. Y bueno, y la cantidad de amigos que hemos conocido y clientes que se han hecho amigos que se han enamorado. Sí, ¿no? O sea, que si no es por todo eso, no estamos. Qué lindo, porque empezamos hablando de las cosas difíciles y tú solita terminaste hablando de lo bonito y lo que tiene el factor ¿no? De un emprendedor, la familia alrededor. ¿Qué consejo le darían a una persona que está apenas pensando una idea, quiere emprender y todavía no sabe a lo que se va a enfrentar? Así como para terminar, un consejo general. Yo creo que lo primero y lo más importante de todo es saber qué producto tienes. Muy importante. Hay gente que piensa que esto es fácil, que esto es, yo compro algo y lo miro en el horno y lo pongo. No, la gente es muy exigente, muy exigente. Entonces, no solamente tener un buen producto, es una mezcla de todo, la verdad, tener un buen producto. Luego, el sitio donde te pongas, eso es muy importante también. Luego, bueno, yo creo que hay mucha gente que no le da mucho con esto, pero yo creo que estudiar lo que son la parte de gestoría aquí en España, porque no es fácil. Hay muchos modelos que hay que presentar, hay mucha información, el saber hacer las cosas bien, o sea, no es fácil. Por más que tenga un gestor, al final, para Hacienda o para el gobierno español, eres tú la persona responsable de tus cosas. Claro. Por más que tú tengas un gestor y el gestor te haga los movimientos, al final eres tú el que tienes que dar la cara. Claro. O sea, y involucrarte en eso, o sea, estudiarlo, o sea, a ver cómo te digo, o sea, no dejar por sentado de que, bueno, la persona me va a hacer el trabajo y no, o sea, hay que estar allí, hay que conocer, o sea, porque, mira, o sea, pueden haber tropiezos que pueden ser fatales para el negocio. Claro. Y bueno, como dice él, o sea, es que conocer muy bien el producto, o sea, conocerlo. Si no lo sabes, o sea, estúdialo, porque, o sea, también yo lo veo, o sea, cómo vas a llevar un negocio si no lo sabes. En el momento no tienes la posibilidad ni de delegar, ni saber si lo están haciendo bien, o sea, de poder, o sea, con cuestiones, o sea, en la mano, de decir, mira, o sea, esto va bien o no va mal. Claro, o sea, con la experiencia. Aquí viene mucha gente, obviamente, porque ya tenemos un recorrido. Y entonces nos traen productos para que probemos y tal. Y hay productos que son muy buenos, ¿eh? Hay productos que, verás, son muy buenos. Otros que sí veo, mira, sí le falta. Pero entonces, bueno, es eso, pues. Es lanzarse al agua, es cubrir muchos detalles para tú poder tener un negocio.
que bueno, sí se puede hacer, sí se puede hacer, o sea, esto no es imposible. Te hago esa pregunta, ¿es posible triunfar en el mundo del emprendimiento? Creo que no es imposible, o sea, se puede hacer, pero es eso, o sea, obviamente también de tener un equipo, porque o sea, es entenderse. Ya iba para allá. Sí, o sea, es la comunicación, no te creas que hay momentos que claro. nos ahorcamos. Hablamos de que ustedes son socios en la vida real como pareja y socios también en lo laboral. ¿Cómo se dividen entonces, como me estabas diciendo, esos roles para que cada uno se ocupe de una parte y de toda su experiencia al respecto? ¿Cómo se los dividen? Claro, no, bueno, sí, definitivamente él maneja los números. Yo soy de la parte de operador, de producción, pero obviamente igual, o sea, siempre estamos muy compenetrados, o sea, él me pregunta, o sea, está involucrado en vamos a hacerlo así, o sea, igual yo, o sea, mira, explíqueme cómo hacemos, pero es eso, es comunicarse. En ese sentido, o sea, cuando es pareja no es fácil, pero sí se puede. Bueno, yo creo que también nosotros siempre, o sea, fuimos amigos, entonces hay esa compenetración y esa, que nos ha funcionado. ¿Se llevan a casa el negocio o no? Mira, ¿o cierran la cortina cuando cierran aquí? A veces es difícil. Pastel y crema y dicen, en casa hablamos de otras cosas. Sí, uno intenta no hacerlo, pero es inevitable. A veces salimos y estamos constantemente pensando qué hacer, o sea, si estamos haciendo bien, cómo podemos hacer, preguntar, porque eso sí, o sea, siempre buscamos asesoría, o sea, de personas que tengan mayor conocimiento que nosotros, para que nos orienten y obviamente, o sea, nosotros no sabemos todo y yo creo que también es una de esas, o sea, que tú no te la sabes toda, claro. O sea, siempre hay alguien que sabe un poco más que tú, entonces de tener esa ayuda para orientarte y bueno, poder tener el éxito. Bueno, sé que hay muchas preguntas al respecto del mundo del emprendimiento, pero también certezas, ¿no? Esa certeza de que pese a todos los esfuerzos, ustedes lo están logrando. ¿Cómo se ven ya para cerrar dentro de 5 años a Pastel y Crema? ¿Cómo se lo imaginan? Mira, yo no sé, él es un poco más arriesgado que yo voy, tú sabes, paso a paso. Vamos a arriesgarnos. ¿Cómo lo ves, sí, Marcos? Sí lo hacemos, pero tan 5 años, ay, me da como sustico. Pero sí. Un sueño que tengan. Un sueño que tengan. Nosotros habíamos pensado al principio de tener 3 o 4 tiendas. Pero es muy complicado mantener en todas las tiendas no solo la calidad, sino que también el atender, ¿sabes? El ser un showman, porque al final tú tienes que ser un showman. No solamente tú atender y bueno, atendiste y ya no. Es que tienes que meterte con el cliente, tienes que saber cómo llegarle al cliente. Hay veces que el cliente viene molesto, o viene contento, o viene frustrado, entonces tú tienes que saber leerlo y saber cómo buscarle la vuelta para que al final se vaya tranquilo, que es lo que en verdad a nosotros nos importa. Eso, o sea, es que sí lo hemos visto, o sea, que el cliente viene, o sea, aprensivo y tal, entonces claro, él entra aquí, o sea, y siente la sensación de la vibra, ¿sabes? Lo diferente, entonces claro, de la sonrisa, la atención, o sea, como te digo, cálida, entonces imaginábamos muchas tiendas, pero digo, es que se pierde eso que nos motivaba, pues ese inicio de esa atención cercana, y que de hecho lo estamos viviendo. Nosotros tenemos 2 tiendas, una en Las Tablas y esta aquí en Valdebebas, entonces claro, ya nuestros clientes de Las Tablas nos extrañan y es porque no nos podemos dividir, entonces vienen acá porque quieren esa cercanía, o sea, quieren hablar con nosotros, entonces prácticamente, o sea, la marca, o sea, es eso, o sea, ese cariño y ese cambiar la actitud del cliente cuando entra, o sea, que se vaya con una sonrisa, que lo que coma, ¿sabes?, se sienta diferente a enfrentar la vida, porque que la cosa afuera a veces no está tan fácil. Entonces es buscar ese momento de desconexión para volver a centrarse y seguir. Entonces tratamos en eso, que entre la comida, o sea, el café, el buen servicio, el cariño, o sea, se logre. Entonces, bueno, nuestro 5 es eso. Quizás ya nos iremos al mayor, que es lo que le gusta a Marcos, y poderle ofrecer a otros emprendimientos el producto que ofrecemos.
Fenomenal. Pastel y crema. Todo lo que has dicho es exactamente lo que encuentro cuando he venido aquí. Así que muchísimas gracias a los dos por este ratito para hablar un poco de Factor-E. Felicidades, porque como emprendedores lo están logrando. Gracias a ustedes por venir acá a nuestra casa y poder hacer esta pequeña entrevista. Bueno, nada, y al equipo también por darnos la oportunidad de expandir un poquito y que conozcan en otros espacios exactamente este negocio, esta marca, y bueno, nosotros como familia, y nada, solo agradecimiento. Para quienes no lo han probado todavía, que están esperando, pastel y crema aquí en Madrid, España.